Alaba a Cristo, amén. Alaba al Señor en esta hora. Hemos venido, hermanos, para continuar alimentando nuestras vidas en la palabra del Señor. Y creo que cada palabra que Dios nos da, hermanos, es para que nosotros podamos crecer, para que podamos mejorar en nuestra vida espiritual. Y Dios, ¿verdad?, no se cansa de hablar. Él quiere que nosotros escuchemos. En una ocasión dice la palabra que el pueblo de Israel habían hablado mal, habían hablado contra Moisés, diciendo, ¿verdad?, que pareciera que Moisés se creía más santo o mejor, ¿verdad?, que ellos. Y en una ocasión les dijo entonces Moisés: pues vámonos al monte, vamos al monte de Jehová y Dios va a hablar. Y el Señor le dijo a Moisés: trae al pueblo, tráelos y yo voy a hablarles a ellos. Resulta que ese día dice la palabra que ellos empezaron a llorar, ellos empezaron a correr, ellos empezaron a temer. Y desde aquel día, escuchando los truenos de la voz de Dios, ellos dijeron: ya, Moisés, dile al Señor que ya no hable más. Nosotros vamos a oír. Si tú hablas, si tú nos hablas, la palabra que Dios te dé, lo vamos a obedecer, Moisés. Pero que no hable Jehová otra vez a nosotros, porque estamos pereciendo. A veces el Señor, hermanos, habla. El Señor habla con su palabra. Todo lo que Dios está hablando en estos días, está llamando al pueblo a acercarse, a buscarle, a servirle, a hacer su voluntad. Pero también Dios habla de otra manera, hermanos. Y esta es la mejor manera que Dios habla. Que tú te puedas sentar en este lugar y escuchar el mensaje del Señor. Es la manera más hermosa que Dios ha puesto para hablar al hombre. Darle conocimiento, entendimiento, para que le busque, para que le ame, para que se acerque a Él, para que reciba bendición, para que reciba salud, aleluya. Pero a veces somos como el pueblo de Israel. Tenemos que esperar que Dios nos hable. Dios también puede hablarte directamente, pero quién sabe si lo soportemos, porque duele cuando Dios llama, cuando Dios habla a los hombres directamente. Él lo puede hacer de otra manera, pero la manera más fácil que Dios lo hace, hermanos, es a través de su palabra, a través del mensaje de su palabra. Y por eso hemos propuesto en nuestro corazón también traer el mensaje del Señor a través de su palabra. Y en esta noche vamos a entrar en este mensaje a través de las escrituras. Y hemos pensado hablar, ¿verdad?, de este texto que es tan cortito, pero que tan importante es el tema que queremos hablar en esta noche. Dios quiere manifestarse cada día más. Dios quiere que cambie muchas cosas en nuestras vidas. Claro que Dios lo quiere hacer, pero, hermano, no va a suceder nada si nosotros no oímos la voz de Dios. Así el que toca, así el que canta, así el que ora, todos necesitamos oír la voz de Dios. Y esa voz de Dios hoy, mi amado hermano, está escrito en la palabra que se llama la Biblia. Amén. Dios ya no habla audiblemente, porque ya no tiene que hacerlo. No es porque no lo pueda hacer, sino porque Él ha dejado su palabra escrita. Y aquel que no toma en cuenta su palabra escrita, entonces no necesita Dios hablar de otra manera. Yo he visto que Dios, la otra manera que ha hablado es a través de los problemas y las enfermedades. Y muchas veces el hombre ha escuchado así. Así es que el hombre a veces ha llegado a Dios. Hasta que ya su hijo se está muriendo, hasta que ya su hija se está muriendo, hasta que su matrimonio a veces se ha destruido y se dan cuenta que hay un caos, hay un dolor, y el hombre a veces acude a Dios. Qué bueno que podamos oír así, porque hay quienes ni así. Pero si ha sido nuestro caso, que hemos tenido que pasar por algo difícil para escuchar, dale gracias a Dios porque estás vivo, porque estás aquí, porque tienes a tu hijo, a tu familia. Dale gracias a Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor y le dan gracias a Dios? Dale un aplauso a Cristo.
Entonces, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Y esta palabra se encuentra, hermanos, en el libro de Tesalonicenses. Les invito a buscar en su Biblia, capítulo primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, hermanos. Amén. Santo es el Señor. Le damos gracias a Dios por esta hermosa presencia que desde el principio de los cultos el Señor está dejándonos sentir. Pero todo eso, hermanos, lo produce la oración. Esa oración preciosa que se está elevando en las mañanas antes del culto, hermano, de allí proviene la unción. También allí viene la sanidad, allí viene la obra de Dios, como Dios habló anoche también, verdad, en profecía. Pues todo eso que va a hacer Dios lo leemos en Hechos y vemos que en el libro de Hechos pasaron muchas cosas, pero entre ellos hay gente que murió por su pecado, hay otros que murieron por causa de Cristo y fueron perseguidos, pero hubo victoria, hubo sanidades, hubo prodigios y señales cuando el pueblo, ahora sí que dice la palabra, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén. Y vamos a darle lectura a esta palabra, hermanos, que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a darle una lectura y así oramos. Y dice el verso 17, solamente el verso 17. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo fuerte. Es una frase nada más. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, orad sin cesar. Una vez más, orad sin cesar. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Le damos gracias a Dios por su verdad. Esta palabra escrita, amén, también, hermanos, tiene historia, ¿sí? Tiene historia corroborada. Y esta carta, hermanos, es una de las cartas, de las 14 cartas del apóstol Pablo. Esta carta a los Tesalonicenses es la primera, ¿sí? Es la primera carta, una de las primeras cartas del apóstol Pablo a la iglesia. Cuando digo a la iglesia en general, ¿verdad? Pablo estuvo escribiendo en el alrededor del año 54. O sea que acuérdense que hay un año 0 y de allí, ¿verdad? En el 33 Cristo muere. Así que cuando Pablo escribe esto a la iglesia, apenas había como 20 o 21 años de que la iglesia iniciara. Y en esta carta, hermanos, hay algo muy especial que yo quiero que podamos juntos podamos, hermanos, leer en esta noche, porque vamos a hablar solamente del texto, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? En el 17, orad sin cesar. ¿Y qué es lo que realmente esta carta quiere decirnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de esta palabra tan cortita? Es tan importante esta palabra. Amén. Y el Señor quiere que nosotros podamos leer esto. Les voy a invitar a ponerse de pie. Hay 14 mandamientos para esperar la venida de Cristo. Y entre estos 14 mandamientos figura, amén, orad sin cesar. 14 mandamientos que el Señor, que el apóstol Pablo escribe, hermanos, amén, para que la iglesia se prepare porque Cristo viene. Y quiero que lo repitamos juntos, leyendo en la pantalla, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y en estos 14 mandamientos, el primero es amonestar a los ociosos. Número 2, número 3, sostener a los débiles. 4, ser paciente con todos. Número 5, número 6, siguiendo lo bueno. Número 7, estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno.
absteneos de toda especie de mal, santificad espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de Cristo. Amén. Pueden saludar, hermanos. Amén. Aquí está la iglesia Emanuel, con la cual predicamos la palabra del Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares ahora. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo está llamando, hermanos, a la iglesia a una preparación integral. En esta preparación se necesita contemplar, hermano, todo esto. Pablo estaba terminando su carta aquí en esta carta a los tesalonicenses, y les da una lista de cosas que deben de hacer. Esta lista parece una lista del mercado, porque está casi en cada verso una cosa. Y así lo va diciendo también el mismo texto cuando usted lo lea, si lo quiere leer luego. Pero dice allá: amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente con todos, no pagar mal por mal a nadie, seguir lo bueno, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Amén. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, santificad espíritu, alma y cuerpo. Irreprensible sea guardado nuestra vida, irreprensible ¿para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, podemos decir que en el Nuevo Testamento tenemos allí estos 14 mandamientos que lo deja el apóstol Pablo a la iglesia. Y Pablo y el Espíritu Santo está pensando muy bien lo que atañe a la iglesia, lo que desvía a la iglesia, lo que realmente a veces la iglesia no se da cuenta y empieza a cometer muchos errores, muchos males que dañan a otras personas. Vemos que esta relación de estos mandamientos tiene que ver, hermano, con el tratar con los demás, tiene que ver con el considerarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? Porque nos estamos preparando, hermanos, para la venida de Cristo. Amén. Pero la oración, hermano, es la médula de todos estos mandamientos. No sé si ustedes saben, pero tenemos una médula que se llama la médula ósea, que es, hermano, de donde se producen los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos son aquellos que mientras el hombre lo tiene esparcido por todo el cuerpo, hermano, amén, el hombre puede estar saludable, puede tener vida. Cuando una persona, hermanos, le da cáncer en la sangre, exactamente es el cáncer en la médula. Significa que ya no se producen estos glóbulos rojos y empieza la persona a debilitarse hasta morir. Quiere decir, hermano, que no en vano podemos decir que la oración, hermano, es la médula. Si no hay oración en una iglesia, se muere el creyente. Si no hay oración en la persona, en un creyente, hermano, se debilitan. Es decir, no podemos nosotros sin la oración amonestar a los ociosos. Amén. No podemos sin la oración alentar a los de poco ánimo. No sentimos deseo de alentar a nadie. Al contrario, cuando no oramos, lo que hacemos es desalentar a otros. No vayas, ¿para qué vas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? En vez de hacer crecer a la iglesia, la destruimos. Sin la oración no se puede sostener a los débiles. Necesitamos sostener a los débiles. Hay gente débil todavía. No podemos, hermanos, amén, sin la oración. Alabado sea el nombre del Señor. No somos pacientes. Dice acá ser pacientes con todos. Sin la oración, hermanos, pagamos mal a cualquiera. Dañamos a otros. Permitimos que otros se vengan de otros. ¿Sí? Sin la oración, amado hermano, no seguimos lo bueno. No podemos seguir lo bueno. La oración es el que produce la vitamina suficiente para que todas estas 14 cosas que menciona Pablo se puedan llevar a cabo. Por eso, hermano, entre estos 14 mandamientos que observamos acá, tomamos, amén, la palabra, ¿verdad? Orad sin cesar.
para que podamos nosotros producir vida a cada una de estas cosas que el Señor manda. ¿Para qué? Para estar listos para la venida de Cristo. Sin la oración, hermano, el cristiano no está siempre gozoso. Muchas veces está echando chispa, muchas veces está enojado, está molesto. Hay gente que está enojado, quién sabe por qué, y ni ellos saben por qué están enojados, pero les hablas y no te quieren contestar. Andan amargados y son cristianos, pero hermano, es que el cristiano ha dejado de orar. Si no oran los creyentes, se amargan. Por eso los matrimonios se destruyen, porque cuando la mujer deja de orar, hermano, es insoportable la mujer en casa. Cuando el hombre deja de orar, es insoportable el varón. Y hermano, imagínense si los dos no oran, es terrible, puro problemas. No hay gozo. Sin la oración no podemos dar gracias en todo. Cuando oramos, cuando, hermano, estamos en una vida de oración, aun cuando viene la enfermedad, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Pero ¿quién da gracias a Dios cuando se están muriendo? Solamente aquel que ha vivido orando puede entender que en el momento de la prueba, de la guerra de Satanás, en la guerra de la enfermedad, donde muchas veces los espíritus se quieren desalentar, entonces podemos decir: Señor, gracias, porque aún tal vez estoy respirando, aunque tal vez parece que me voy a morir, pero eso solamente tú lo sabes. Pero yo te puedo dar gracias en medio de la adversidad. Amén. Como aquellos apóstoles que estaban en la cárcel, pero dice la palabra que estaban cantando al Señor, alabando a Dios en la cárcel. No cualquiera lo hace, pero si están en oración, y que lo estaban, por eso podían alabar a Dios y dar gracias. Orando, hermanos, es como logramos no apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fuego, hermano, que nos consume. Es un fuego, hermano, amén, que nos enciende. Pero cuando no oramos, apagamos el Espíritu Santo. Empezamos a sentir que es pesado orar, difícil decir algo, difícil confesar nuestros pecados. No se puede, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Amén. Dice acá en el punto número 11, dice: no menospreciéis las profecías. Cuando una persona no ora, hermano, uno puede oír que se está hablando de una palabra que Dios está dando, que es para todos, que es para que escuchen y se levanten. Pero, hermano, se menosprecia. La gente dice: ¿quién sabe a quién se lo dijeron? ¿Quién sabe para quién se lo dijeron? A mí no me interesa eso que profetizan. No les importa, lo menosprecian. Es decir, habla Dios: levántate, varón, búscame, ponte a orar, y no lo haces. ¿Qué estás haciendo? Menospreciando lo que Dios está hablando en profecía, que todavía habla Dios, amén, por profecía a la iglesia, pero se menosprecia. No solamente lo que hablan los hermanos, sino aún la profecía escrita. Muchas veces leemos que el Señor viene, leemos que Dios dice que va a hacer tal cosa, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque dejamos de orar. Todo esto no se puede. Por eso yo digo, este punto de la oración, orar sin cesar, es la médula que sustenta todo el cuerpo de estos mandamientos. De manera que si no se ora, entonces, amado hermano, nada de esto podemos hacer. Entonces seremos unos cristianos totalmente caídos, desviados de la verdad. De ninguna cosa podremos podremos sostenernos, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno. El verdadero cristiano, hermano, el cristiano que ora es sabio al escuchar, ya sea cantos, predicaciones. Porque hoy en día, hermanos, hay gente que canta, que inicia cantando bien, predica la palabra, está metido en el espíritu, y uno siente que esos cantos realmente tocan. Pero hay momentos que esa gente que empezó bien se desvía, porque el hombre es así, se desvía. Y entonces tenemos que aprender a tomar lo que es bueno en su momento, y cuando veamos que algo está yendo mal, aunque nos gustaba mucho escuchar esa música, ese canto, ese predicador, es mejor dejar de escucharlo. ¿Por qué? Porque, hermano, no estamos siguiendo al hombre, sino a Cristo. Amén. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Los hombres cambian. Hay quienes empiezan mal y terminan bien. Hay quienes empiezan cantando mal, predicando cosas malas,
pero luego se dan cuenta en el camino y mejoran y empiezan a creer realmente en el Señor. Por eso nunca se debe juzgar a la ligera a nadie. Entonces hay que saber examinarlo todo y retener lo bueno de todo lo que se habla. Absteneos de toda especie de mal. Hay que apartarnos del mundo, apartarnos de toda cosa que nos lleva a pecar, todo lo que nos lleva, hermanos, amén, a obedecer a Satanás, hermano, amén. Hay que abstenernos. Pero hermanos, si no oramos, no nos abstenemos, sino que nos comemos el mundo. No podemos detenernos de mirar una moda, de mirar algo nuevo, de mirar alguna cosa que se publica. Tenemos ganas de escuchar, ganas de ver. No nos detenemos, no nos abstenemos de ningún mal. Lo que sea, por más perverso que sea, somos capaces de verlo, porque no estamos orando. Y estoy hablando que los cristianos les ocurre eso. Y por último dice: santificad espíritu, alma y cuerpo. No se puede santificar nada, ni espíritu, ni alma, ni cuerpo, cuando no se ora. Por eso podemos decir en esta noche que la oración es la médula de todos estos mandamientos. Si no oramos, hermano, no vamos a poder avanzar. Por eso le hemos pedido al Señor que nos ayude a levantarnos, hermano, en la oración. Aparte de que seamos líderes o no seamos, hayamos estado en algún problema o no hayamos estado, hermano, la oración es para todos. Orad sin cesar. Está hablando Dios a toda persona que se cree o que siente que ha conocido a la verdad, o que cree que ha conocido a Cristo. Necesita orar. Amado hermano, la oración es tan hermosa cuando uno lo empieza a entender, cuando uno se empieza a meter realmente con el Señor. Muchas veces empezamos a orar, hermanos, en nuestra carne. Lo he dicho siempre. A veces empezamos a orar y no sabemos qué decir. Pero cuando Dios mira que tú insistes por hablar con Él, por hablar con Él, por hablar con Él, vas a empezar a sentir un poder del Señor que va a descender sobre tu vida, que vas a oír la voz de Dios en tu oído, que vas a oír la voz de Dios y vas a entender y vas a darte cuenta cómo puedes orar y cómo ocurre lo que tú estás hablando con Dios. Y te das cuenta que la oración tiene poder. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es la médula, es el que le da vida a todo el cuerpo, amén, de la vida del creyente. Por eso podemos decir, hermano, que si no oramos nos vamos a morir, nos vamos a secar. No podemos vivir como creyentes, no puedes vivir amando, sirviendo a Dios si tú no oras. Por eso Dios nos llama en esta noche, en este tema, a orar. Orad sin cesar. No significa que cuando oremos no tomemos ni respiración, amén. Casi estamos acostumbrados a orar así, muy fuerte, está bien, pero realmente orar sin cesar significa tener una vida, hermanos, constante de oración, que en todas las cosas y en todos los tiempos uno esté orando. Eso significa orar sin cesar, sin detenernos, amén. Que no nos detengamos días, meses, hermanos, sin tocar el tema de la oración en nuestra vida. Si tú te has dado cuenta que ya casi no oras, tienes que preocuparte y decir: Señor, voy a sacar un día, voy a sacar un horario, tengo que orar, me tengo que levantar. Tienes que levantarte, tienes que, hermano, esforzarte para empezar a orar, aunque de repente sientas que es muy pesado, un poco cansado, porque cuando tú oras en tu carne, hermano, es cansado. Pero Dios no nos ha mandado a orar en nuestra carne. Dios nos ha mandado, hermanos, a orar con nuestros propios pensamientos. Dios dice que nosotros oremos en el Espíritu, amén. Y orar en el Espíritu no es cansado, porque lo disfrutamos. Un mandamiento que nos prepara, hermanos, para la venida del Señor. Orad sin cesar. El apóstol Pablo en esta carta, uno de los temas que está muy presente en la carta de los tesalonicenses, si usted lee las dos cartas, el apóstol Pablo se dedica a hablar de la venida de Cristo. Así que cuando decimos, verdad, que este texto tiene que ver con la venida de Cristo, si usted ve en el capítulo 5 verso 23, se dará cuenta que al final eso exactamente dice,
Dice el verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, amado hermano. Tienes que levantarte en oración, tienes que empezar a clamar, tienes que empezar a reprender a Satanás que está sobre tu vida, porque solamente así vamos a poder prepararnos para la venida de Cristo. Entonces Pablo, cuando da esta serie de mandamientos, que son estos 14 puntos que ya leímos, te das cuenta que todo esto lo va diciendo Pablo como si fuera un menú de mandamientos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está terminando su carta a los tesalonicenses y les encarga cómo deben vivir como cristianos en comunidad y orando, sobre todo teniendo una comunión muy cercana con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. San Lucas dice de esta manera, habla de velar. Cuando la palabra dice orad sin cesar, exactamente lo que está diciendo es velad. Velar significa estar pendiente, constante, despierto, atento, hermano, amén, a nuestra vida espiritual. La oración, hermano, es el fuego, es la gasolina, podríamos decir, de la vida espiritual. Sin la oración no hay vida espiritual. Si nuestra vida espiritual va a revivir y va a poder levantarse con poder, lo va a hacer la oración, hermano, amén. Si no hay oración, todo lo demás, hermano, no puede hacer que arranque. Es como tener un vehículo y tener todo, pero no tener gasolina. Si no hay gasolina, no hay fuego. Si no hay oración, hermano, no se enciende nada. Es importante que la oración, por eso yo digo, hermano, aunque a veces tal vez tú sientas que es difícil, porque cuando uno deja de orar, realmente se vuelve, hermano, difícil volver a retomar la oración. Pero claro, porque cuando uno quiere orar, siempre Satanás va a buscar que no lo hagas. Siempre va a pasar algo. Si tú dices que vas a levantarte a orar a las 12 de la noche, alguien va a llamar, alguien se va a levantar, tal vez te empiece un dolor y de repente no puedas orar, pero te vas a dar cuenta que hay una oposición y tú tienes que perseverar ante esa oposición. ¿Por qué? Porque iniciar otra vez el camino de Dios, hermano, no es fácil. No solamente porque el hombre se ha apartado tanto, sino porque hay una gran oposición satánica, que lo que Satanás quiere es que jamás tú vuelvas a tu primer amor y no vuelvas a orar nunca. Porque el que no ora se va a morir espiritualmente y se va a ir al infierno. Aunque no nos guste usar ese término, te vas a ir al infierno por no orar. Por eso hay que orar, porque solamente la oración es lo que hace que un cristiano sea cristiano. Si el hombre no ora, entonces no es un cristiano verdadero. Si el hombre no ora, entonces no tiene nada de cristiano. Creo que la cosa más clara de la vida cristiana es la oración. Entonces Lucas dice en Lucas 21:36, dice: velad pues en todo tiempo. Así como Pablo a los tesalonicenses está hablando de la venida de Cristo, y conviene decirle a la iglesia: orad sin cesar. Pablo no usa ese término, hermano, como una manera de decir que es una prioridad. Por eso dice sin cesar. Pero luego aquí también Lucas dice: velad pues en todo tiempo. O sea, es lo mismo que dice Pablo cuando dice orad sin cesar. Velad pues en todo tiempo, dice acá Lucas. Está diciendo lo mismo. O sea que Dios está repitiendo, te está repitiendo el mismo mensaje, porque ojalá si no lo leíste en Lucas, lo leas en Pablo, o lo leas en Josué, o lo leas en cualquier parte de la Biblia. Siempre va a haber este mensaje, tal vez de alguna manera diferente escrita, pero dice lo mismo: hay que orar. Velad pues en todo tiempo, orando, dice acá, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, porque van a venir cosas difíciles, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Hay algo que el Señor está buscando aquí. Es que tú te mantengas, hermano. A veces, como se usa este dicho, no es difícil llegar, sino mantenerse. Así dicen de los artistas, por ejemplo. No es tan difícil a veces llegar con una música, con algo que lo volvió famoso a un artista, pero lo difícil es mantenerse, porque la gente se va a llegar a fastidiar de un canto, y ese artista debe sacar otro canto para que se mantenga todavía en el nivel de vistas que necesita. Y después otro, y después otro. ¿Saben? Los artistas no descansan. Cuando ven que está pegando una música, ellos están pensando qué van a hacer, porque cuando la gente se fastidie de ese, ellos ya deben sacar otro que mantenga a sus oyentes pegados a él. Hermano, es lo mismo en la oración. Tenemos que estar orando, hermano, porque si no oramos, amén, no nos podemos mantener. Podemos decir en algún momento: yo soy fiel, yo amo a Dios, yo no voy a caer, yo voy a servirle. Sí, lo puedes decir 1000 veces, pero el decirlo no te va a sostener. El pensarlo no nos va a sostener. El decir yo voy a llegar al final no va a hacernos llegar al final. Lo que nos hace llegar al final es la oración que estamos realizando en casa, hermano. Y es muy importante, ¿sabe por qué? Porque cuando tú oras es cuando encuentras motivos, razones para seguir a Cristo. Cuando empezamos a orar, empiezan a pasar cosas. En la iglesia primitiva, cuando la iglesia oraba, hermano, predicaban la palabra. ¿Y qué pasaba? Encarcelaban a algunos. Esteban lo mataron. Ananías y Zafira cayeron, porque Dios empieza a entregar a los falsos, empieza a demostrar dónde está mal, quién está mal. Dios empieza a expulgar, porque alguien está orando, está clamando la iglesia. Dios empieza a revelar. Se empiezan a enfermar algunas personas. Alguien inclusive puede morir. Pero ¿sabe por qué? Dios lo va a hacer porque empieza a moverse. Cuando se muere alguien, ahí nos vamos todos a velar, a orar, a llorar con el hermano. Pero después de eso hay que seguir buscando a Dios. De repente se sana uno y se enferma otro. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando, y Dios empieza a hacer obras. Y vemos que el matrimonio que se está destruyendo, que parece que se va al suelo, de repente Dios mete su mano, lo levanta, pero está orando la iglesia. ¿Cuántos van a orar por eso, amado hermano? Alaba su nombre. Aleluya. Entonces, hermanos, hay aliento, hay ánimo, como dice aquí la palabra, de exhortar a los ociosos, de sostener al débil. Que aquella mujer que está luchando con su problema, hermano, la iglesia está orando y empieza a ver, hermano, poder, empieza a ver palabra, empieza a ver, hermano, consejo, y empiezan a ver cómo va a ir cambiando muchas cosas en la familia. Se va a mover por todas partes el Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. Tal vez empiezas a tener problemas en tu trabajo, pero eso, amado hermano, lo hace Dios. ¿Para qué? Para que tú no te pongas confiado. Cuando alguien mira que se está moviendo algo en el trabajo, allá se acuerda de orar y dice: ay, Señor, voy a orar, parece como que me quieren despedir. Y empieza a clamar: Señor, no lo permitas. Señor, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y ahí está la oración. Y de repente no era, solamente fue un rumor. Alguien dijo por allá que te iban a sacar. No era cierto. Pero Dios empieza a mover todo eso, a permitir esas cosas, para que el pueblo vaya de victoria en victoria. Se dé cuenta que la oración tiene poder. ¿Cuánto alaban al nombre del Señor? Eso, hermano, nos hace sostenernos de pie. Solamente eso me ha hecho sostenerme aquí en la iglesia casi 15 años desde que inicié, hermanos, amén, buscando al Señor. Eso me ha mantenido de pie. Cada semana algo pasa, cada semana hay algo nuevo, cada día hay un nuevo estudio que ver, hay algo que tenemos que preparar, hay un problema que hay que atacar. Hay problemas en la iglesia, hermano, y los problemas nos han llevado hace casi 14 años caminando con Dios, de un problema a otro. Pero eso, hermano, es la vida del creyente.
Ahí están los débiles, ahí están los ociosos, ahí están los de poco ánimo. En medio de todo eso, pero la oración es lo que nos ha mantenido luchando. Por eso estamos aquí de pie. Y los que han seguido esta iglesia desde el principio, hermano, por eso todavía están de pie, porque han orado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabado sea su nombre. Porque aquí hay personas, mi amado hermano, hay personas que no eran cristianos. Hay personas que se convirtieron del catolicismo, del brujo para acá, y hoy están todavía aquí. ¿Y sabe qué ha sostenido a esa gente? La oración. Dale un aplauso a la oración, alaba su nombre. Entonces, ¿qué no puede sostener de pie? Fíjense la manera de Dios cómo sostener de pie la iglesia. Cuando con los apóstoles estaba pasando todo eso, enterraron a Ananías y a Zafira. Ustedes ya saben por qué ellos se murieron. Porque prometieron darle algo a Dios y luego no lo hicieron. Se lo robaron ellos. Luego enterraron a Ananías y a Zafira, y la cosa se enciende, el fuego, y todos tienen temor ahora porque dicen: cuidado vayas a robar al Señor, cuidado vayas a prometer algo y no lo hagas, porque mira qué le pasó a Ananías y Zafira. Se está moviendo el juego de Dios. Y luego ahí está Esteban. Apedrean a Esteban, hermano. Los apóstoles están así. Yo decía en la mañana a los hermanos que estaban aquí, si en el tiempo de los apóstoles hubiera eso de diabetes y depresión, hermano, todos los apóstoles se hubieran vuelto diabéticos, porque un rato muere uno, se cae y dice: ¿qué le pasó? Amén. Y son sus hermanos, y al rato apedrean a Esteban y lo tienen que llevar a enterrar, pero luego sigue predicando y luego llevan en la cárcel a dos. Hermano, era una cosa terrible, pero era la oración. Cuando alaban al Señor, cuando hagamos oraciones, se va a mover. El diablo va a brincar de punto en punto para querer terminar con todos, pero no lo va a lograr, porque Dios tiene poder para sostener a su pueblo. Alaba al Señor, aleluya. ¿Cómo mantenerlos de pie? La Biblia está completa, dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Solamente así nos vamos a sostener de pie. Hermano, yo también como pastor hay momentos que siento desánimo. Hay momentos que siento que me viene algo, hermano, como que si quisiera quitarme corriendo de todo esto y olvidarme de todo. Me canso a veces. Siento, hermano, a veces una depresión que me quiere aplastar por cuestiones, porque no es fácil sostener, hermano, amén, todo esto. Vigilar quién hace esto, quién hace lo otro, quién va a hacer aquello. Estamos manejando casi 70 personas trabajando en diferentes áreas de la iglesia, hermano. No es fácil manejar 70 personas a quienes le tienes que decir, y a cada rato te llama: hermano, voy a hacer esto, agarro esto aquí, lo llevo acá, voy a ir a tal lugar. A veces, hermano, uno siente que, pero cuando siento esa cosa terrible que Satanás trae, ya sé a dónde voy a ir. No lo entiendo, digo, yo lo único que sé es que después de orar, Dios me trae ideas frescas. Después de orar, Dios me trae paz y me hace sentir que ese problema no es problema. Aleluya, es una prueba para que yo pueda levantarme y estar orando otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso, hermano, va a suceder también en tu vida. Cuando tú empiezas a caminar en la oración te da motivos, pasa cosas para darte motivos a orar otra vez. Entonces decimos: ¿quién va a poder estar de pie delante del Hijo de Dios? ¿Cómo nos sostenemos? Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que está diciendo aquí Pablo es que, hermano, hay que orar de muchas maneras. Hay que orar al levantarnos, hay que orar al dormir, hay que orar si alguien se enferma, hay que orar si algo pasa en casa, si sientes que hay una depresión, si sientes como que te va a caer eso del azúcar o eso de la presión, hermano, lo que primero que hagas, híncate a orar. Dile: Señor, ten misericordia, yo quiero seguir vivo, yo quiero seguir alabando tu nombre, y ponte a orar por lo que sea que sientas.
Si sientes que Satanás te acecha, quiere destruirte, alguien te criticó, alguien habló mal de ti, no empieces a buscar de qué manera vengarte. Por eso dice esa palabra: no pagues mal por mal. Alguien te dijo algo, sabe que tiene que hacer. No es inventar palabras, no es inventar una venganza, sino lo que tiene que hacer es orar. Alaba su nombre. Tenemos que orar en todo tiempo. Y Judas dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Esta santísima fe que nosotros tenemos no es santa si no oramos. Orando, dice, en el Espíritu Santo. ¿Sabe? Estamos entendiendo poco a poco qué es orar en el Espíritu Santo. Porque orar en el Espíritu Santo, hermano, es que nosotros primeramente leamos la palabra de Dios. No puedes orar en el Espíritu Santo cuando tú no conoces el vocabulario del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el vocabulario del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es el diccionario del Espíritu Santo? Es este. Y solo cuando esté en ti este libro, en tu corazón, en tu boca todos los días, lo leas, lo aprendas, lo ensayes, lo repitas, amado hermano, tu boca se va a llenar de una oración, no de palabras aprendidas, no imitando al que ora allí, el que ora allá. Tu boca va a producir palabras escritas en la Biblia que van a ser para mover el cielo. Alaba el nombre del Señor. Porque quien está hablando no eres tú, es el Espíritu con sus propias palabras. Está diciendo: Padre, 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 haz esta obra, sana al enfermo. Pero ¿quién lo está diciendo? No tu carne, sino el Espíritu Santo que está en ti por la palabra de Dios. Aleluya. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo que oras por tu necesidad, al mismo tiempo que oras por el enfermo, que oras por alguna cosa, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Dice Pablo, también acuérdense orar por nosotros. ¿Quién era Pablo? Pablo es el apóstol Pablo que predica el evangelio. Y dice acá: para que el Señor nos abra puerta, dice, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que dijimos ahora 8 días. Necesitamos orar por los misioneros para que Dios abra puertas allá en el extranjero, para que Dios abra oportunidades, espacios para que los misioneros puedan continuar predicando la palabra. Mira, si uno dice no sé por qué orar, hermano, hay mucho por qué orar. Y dice Pablo, una de las cosas, incluyan en su oración a nosotros que predicamos. Y es importante que incluyamos en nuestra oración a los que predican la palabra, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros. Eso es un motivo. Cuando tú oras por eso, Dios te va a bendecir. Cuando tú oras por eso, Dios te va a levantar. Vas a sentir un gozo. ¿Sabe por qué? Porque la oración que tú hiciste está ganando almas. Y no hay cosa mejor y mayor, hermano, que ganar almas. Dice el Proverbios que ganar almas, el que gana almas, hermanos, es sabio. Así que orar por los misioneros no es perder el tiempo, sino es una victoria. Y Dios te recompensa. Cuando tú oraste por ellos, Dios te va a recompensar dándote deseos de orar más, dándote vida espiritual. Tú vas a gozar de ese deseo, de ese anhelo de vivir para Cristo. Pero hermano, no va a venir eso nada más así. Tenemos que orar, como lo dice esta palabra. Por último, dice Filipenses 4:6: por nada, dice, estéis afanosos. Ahora entramos en ese punto donde, hermano, ¿a quién no le preocupa la vida? Dígame, ¿a quién no le preocupa la vida? Yo creo que los ancianos se preocupan de que ya están ancianos, de que no todo les es fácil. ¿Quién me va a traer esto? ¿Quién me va a llevar allí? ¿Quién va a hacer esto por mí? Dice la palabra: por nada estéis afanosos. Los jóvenes están pensando un poco, casi constante: ¿con quién me voy a casar? No tengo novia. ¿A quién voy a enamorar? Nadie me hace caso, no sé, pero
Yo creo que muchos se preocupan también en eso y se afanan. Por nada estéis afanosos. Hermano, los afanes también nos deben llevar a orar. Si el joven dice, yo ¿por qué tengo que orar? Soy un joven. Bueno, tú quieres alcanzar metas, quieres casarte, ahí tienes una razón también para orar. No te pongas afanoso, no te pongas vengativo, no critiques al otro joven que tiene novia, no critiques a la muchacha que no te hizo caso. Empieza a orar, porque la oración es el que va a responder para que tú tengas lo que Dios quiere. Alaba el nombre de Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. Pero hay muchas cosas más. Como ya dijimos, lo que le preocupa a uno no es lo que le preocupa al otro, pero todos tenemos preocupación. Hay quienes están preocupados que tal vez no tienen casa, están rentando casa. Es una preocupación eso. Y algunos se afanan por eso. Y claro, no es decir que uno no se preocupe por criar a la familia, por tener casa, por todas esas cosas. Sí, porque nos preocupamos, por eso tenemos que orar. Si realmente estás preocupado por tu economía, por tu salud, ponte a orar. Si realmente te preocupa tu salud, tu manera, y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a levantar a mis hijos? ¿Cómo voy a criar a mis hijos ahora que estoy enfermo? Entonces dice el Señor, no estén poniéndose afanosos. Esta palabra no está diciendo, bueno, hay algunas cosas donde sí tienes que preocuparte. Porque hay personas que dicen, sí, porque tú no tienes el problema que yo tengo, por eso dices que con oración se soluciona. Pero si tú vieras lo que yo estoy viviendo. Pero aquí la palabra de Dios no está diciendo, hermano, que algunas cosas fáciles vamos a poner en oración, sino no importa el índole. Puede ser que te hayan diagnosticado cáncer, puede ser que te hayan dicho que se va a podrir tu hígado, tu riñón. Pero amado hermano, eso es una preocupación en algún momento para la persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Orar. Dice la palabra aquí, por nada estéis afanosos, por nada, sino sea conocidas vuestras peticiones. Es como cuando llegamos a alguien que está llorando y no nos da chance de decirle nada. ¿Y por qué lloras? Y no deja. Está gritando, está llorando. Bueno, ¿sabes qué? Cállate. Deja de llorar, di lo que quieres para que podamos ayudarte. ¿O no es así? Porque si sigue gritando y llorando y aquí y no podemos hacer nada. Pero si por lo menos se calla un momento y dice, esto me duele, vamos a ver qué hacer. O esto me falta, vamos a buscarlo. Eso está diciendo el Señor. Porque el afán trae preocupación, hermano. El afán trae turbación. Y mucha gente está turbado, preocupado por no sé qué. Pero yo creo que hay algo que te preocupa hoy. Hay algo que a ti te preocupa. Hay algo que a ti no te deja tranquilo. Y tal vez estás aquí en la casa de Dios, pero estás pensando en ese problemita. Estás pensando en ese problema grande que tienes. Porque todavía vas a solucionar algún problema. Pero ¿sabes qué? Estás en el lugar correcto de los problemas. Alaba el nombre de Cristo. Estás en el lugar donde tú puedes traer tu problema esta noche a Cristo. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y si tú tienes algún problema, vamos a ponerlo a prueba. El Señor es tan terrible que dice muchas veces, pruébame. Es tan terrible la palabra del Señor que muchas veces dice el Señor, ora y vas a ver si yo no voy a hacer esto. Dios puede contestar tu oración. Y esa es la buena noticia que tenemos hoy. Que tal vez te preocupe algo, pero Dios te está diciendo, por nada estés preocupado, sino dime. Quiere decir ora. Es tu matrimonio, es tu esposa, son tus hijos, no te oyen, no te quiere tu esposa, no te quiere tu esposo, dándole celos, menos te va a querer. Lo que tienes que hacer, orar. Dile, Señor, permite que esa mujer me ame de verdad. Ayúdame que ese varón me ame de verdad, me quiera y de verdad busque mi bien. Y ¿sabes qué? Dios lo puede hacer. Algunas veces hemos visitado personas que dicen, es que ya no nos queremos.
y no vamos a funcionar. Pero yo les he dicho, oren que Dios les devuelva el amor verdadero. Y lo han hecho. Y de repente Dios empezaron a sentir un cambio. Empezaron a sentir otra vez amor, un amor diferente, un amor que da Dios. Ese es limpio. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida hoy, si de verdad crees que Dios puede contestar la oración. Solamente así vamos a estar de pie. Solamente así vamos a sostenernos. Si quiere venir al altar para orar en esta noche, mientras el ministerio nos ministra con la música, vamos a orar al Señor. Y voy a pedirle que si usted quiere pasar al altar, usted quiere venir a Cristo, amado hermano, no hay ninguna cosa, sea trabajo, sea matrimonio, sea salud, sea problemas en cualquier parte, es el único que te puede ayudar, es la oración. Óyelo bien, es Cristo Jesús, nadie más. Amén. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. El grupo de oración aquí alaba el nombre de Cristo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Padre eterno. Bendito Padre, solamente tú eres, Señor, el único que puede, Señor, ayudarnos. Como dijera aquel hombre, Padre Santo, ayuda a mi incredulidad. Porque aquel hombre, Señor, dice tu palabra, que había ido a todas partes con su hijo y su hijo no había sanado. Dice tu palabra, Señor, que había traído a su hijo a los discípulos, pero también los discípulos no podían hacer nada por él. Padre mío, pero este hombre dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. En esta noche el Señor te llama, el Señor te dice que si tú te hace falta fe, te hace falta creer que Dios puede hacer realmente algo, te pedimos en esta noche, bendito Señor, que tu Padre Santo haga, Señor, tu voluntad en este lugar. Que tú hagas, Señor, tu obra en la vida de aquellos, Señor, que en esta noche están poniendo su confianza. Están diciendo, bendito Dios, en verdad hoy yo quiero creer en la oración. Tal vez, bendito Padre, nunca habían visto la oración de esta manera, pero en esta noche, Padre mío, Padre Santo, tú traes un nuevo aire, una nueva fe. Aleluya, ayuda a la incredulidad del que no cree, para que empieces a obrar en su familia, en su hogar, en su esposa, en su esposo. Padre mío, tú traes un espíritu nuevo, un espíritu que se mueve poderosamente en la oración. Aleluya. Y por eso estamos aquí clamando, bendito Señor. Y por eso estamos aquí bendiciendo tu nombre, Padre Santo. Oh Dios, oh Señor, Señor, abre, Señor, los cielos. Empieza a ministrar nuestra vida, Padre. Empieza a tocar los corazones. Empieza a ministrar, Señor, al corazón, Señor, desesperado, el corazón que está lastimado. Sana, Dios mío, los corazones, Señor. Si alguno está aquí en esta noche, Padre, que se siente desesperado, está afanado, está preocupado, Padre mío, este es el día que tú puedes hacer algo, Dios Santo. Por nada estéis afanosos. Sea conocido lo que te preocupa, varón. Sea conocido lo que te preocupa, hermana, dama, joven. Sea conocido, dile al Señor, Él te entiende. Cualquiera que sea tu petición, cualquiera que sea tu preocupación, Él te conoce, Él te entiende, Él te escucha esta noche. Bendito Dios. Dios mío, hay aquí mujeres, hay aquí varones, Señor, que han buscado estabilidad en sus vidas, en su matrimonio. No saben cómo hacerle para volver a tener una familia normal, una familia feliz, Padre. Aquí estás, Señor. Tú puedes hacer esa obra. Tú puedes hacer esa obra, bendito Dios. Sana corazones, bendito Padre. Empieza a tocar, Padre mío. Oh Señor.
Señor, revela el camino a tus hijos. Padre Santo, muéstrales el camino que tienen que seguir. Hoy tú estás aquí, Padre mío. Hoy tú puedes hacer milagros. Hoy tú puedes levantar al débil. Hoy tú puedes alentar, Señor, al de poco ánimo, Padre Santo. Bendito Dios. Tuyo es la gloria, tuyo es la honra, Señor. Padre mío, hay poder en tu nombre. La oración del justo puede mucho. Eso dice Jehová, eso dice el Señor. Clama a Dios, pídele al Señor que te dé un espíritu de oración, que te dé un espíritu para orar. Tienes que mantenerte de pie. No te dejes destruir, no te dejes derribar por el enemigo. Dios te quiere levantar esta noche. Levántate, levántate y busca al Señor en oración. Él está aquí, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte. Aleluya. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por todos los problemas, por todas las enfermedades, por todo, Señor, lo que está pasando. Bendito Dios. Pero te damos gracias porque tú has revelado la solución a tu hijo, a tu hija, al joven. Gloria a Dios. Bendito Señor, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Oh Dios, escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración, que a ti clamamos hoy, el único que sabe, oh Dios, la solución. Padre, has sido bueno con tu pueblo, Señor. Nos llamas una vez más a buscarte con todo el corazón, Señor, a orar en el Espíritu Santo, a orar con poder, a orar, Dios mío, echando fuera demonios, hablando nuevas lenguas. Glorifícate, Señor. Ayúdanos, Padre, para llegar y estar de pie delante de tu Hijo Jesús. Ese día que está cerca, el día de la venida de tu Hijo Jesús. Padre mío, así vamos a poder estar de pie, orando en tu espíritu, clamando por nuestros hermanos, orando en toda petición y súplica, orando en todo tiempo. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Tú atiendes a tu pueblo, a cualquiera que se humilla. Tú lo escuchas por medio de la oración, Señor. Padre mío, escucha el clamor de tu pueblo. Si hay un problema, si hay una dificultad, si hay una amenaza de enfermedad, una amenaza de muerte, una amenaza económica, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, 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 Señor, gracias. Gloria a Dios. Amén.